medio de la polémica por la decisión del gobierno de instruir a Corfo a vender cerca de 400 millones de dólares para compensar la caída de ingresos del litio, la economista Michelle Lavé ha sido una de las voces críticas y para ella, si bien es normal que los ingresos por este mineral fluctúen, lo que no es normal ni sano fiscalmente es recurrir a la venta de activos de Corfo para tapar el desajuste, una práctica que describe como esconder el problema utilizando el bolsillo visible y el otro escondido. Bueno, le vamos a preguntar, por supuesto, de todo eso y más a nuestra entrevistada, Michelle Lavé, economista y también académica de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Michelle, muchas gracias por esta conversación. Joyce Figari por acá. Hola Joyce, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Michelle, ¿qué significa en términos simples que el gobierno haya sobreestimado el precio del litio y haya ocurrido lo que ocurrió finalmente? Mira, la verdad es que el litio, como el cobre, como el petróleo, son commodities que tienen precio a nivel internacional, se fija por oferta y demanda, y obviamente es imposible predecir el precio futuro que va a tener el metal, en este caso, ¿no es cierto? Eh, durante el próximo año. Eso hay que entenderlo y por lo tanto que no se haya cumplido con el precio que se esperaba, que el precio haya sido menor, no tiene nada de raro ni nada que se le pudiera criticar a nadie. Es algo que sucede, tal como también sucede con el precio del petróleo, que se supone un precio del petróleo en el presupuesto de la nación, pero no necesariamente se cumple. También sucede con el precio del cobre y por lo tanto eso es algo normal. El problema es que cuando en una casa, ¿no es cierto?, los ingresos no son los que tú esperabas, como es en el caso de el gobierno, que los ingresos no fueron los que esperaba, Ujú. tú tienes que realizar cambios, ajustes, ¿no es cierto?, porque los ingresos no entraron. Eh, o ajustas el gasto a la baja, ¿no es cierto? Dices, bueno, ya que me llegó menos ingreso, puedo gastar menos. O bien, ¿no es cierto? Simplemente reconoces esto y te endeudas para poder, o vendes tus activos para poder suplir esa diferencia. Hasta ahí todo bien y es lo que hacen los gobiernos en general. El problema en este caso es que los ingresos del litio pasan primero a través de Corfo y Corfo se los entrega al gobierno, o sea, Ujú. la Tesorería General de la República. Y para el presupuesto fiscal, lo que se hizo en este caso fue traspasar todos los ingresos del litio como si se hubiera cumplido con el precio del litio y en vez de descontarlo como parte de los activos que maneja el gobierno, o sea, los activos de la tesorería, lo que se hizo fue descontárselos a Corfo. La gran diferencia entre hacerlo de una forma y otra es que en el presupuesto fiscal ese que acabamos de enterarnos a través del ministro Grau, que habría alcanzado 2,8% del PIB, no se incluyó la venta de estos activos. Es decir, que estos 400 millones aproximadamente que se les pasó, que se vendieron de activos de Corfo, no están incluidos como parte de déficit fiscal cuando son déficit fiscal, porque no se cumplió con esos ingresos. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno al pedirle a Corfo que venda sus activos y no vender directamente los activos de la tesorería? Es esconder parte del déficit y por lo tanto el déficit no fue 2,8% y probablemente fue mayor. Claro, usted ha afirmado que es absolutamente normal que los ingresos por litio suban o bajen. ¿Qué falla institucional hay detrás de esta variación esperable que termina obligando a Corfo a vender estos activos financieros? Eh, la falla está en que, de hecho, llama la atención que el acta de alguna manera lo revela y de alguna manera Corfo se lava las manos, dice, a nosotros nos instruyeron que vendiéramos activos, pese a que nosotros, me refiero a Corfo, Ujú. habíamos advertido al gobierno desde junio de que no se estaban cumpliendo con los activos. ¿Por qué se le instruye a última hora? ¿Dónde está la falla? La falla está en tratar de esconder
la información pública, que es no se cumplió con el objetivo que tenía el gobierno de déficit fiscal. ¿Dónde está el problema? El problema es la falta de transparencia. Claro. ¿Y qué mecanismos más transparentes debiese usar el gobierno para enfrentar la brecha? Lo que se ha hecho siempre, si no entraron los ingresos, en parte de ingresos, ¿no es cierto? Por efecto del litio, se pone el ingreso que corresponde, que eran los 300 y tantos millones, y no los 700 que estaban presupuestados. Michelle Lavé, economista, usted dio unas declaraciones a otro medio y lo mencionaba yo al inicio de la conversación, que habla de sacar recursos de un bolsillo visible y los reemplaza con un bolsillo escondido. ¿Qué riesgos Así es. fiscales o de credibilidad cree que esto genera hacia adelante? Bueno, de credibilidad genera serios riesgos. Ya teníamos serios problemas de credibilidad respecto de los ingresos tributarios, de cómo se proyectaban, ¿no es cierto?, de la credibilidad en los objetivos del gobierno, que fueron cambiados desde un déficit de 1,1 y así han crecido sucesivamente. Y el problema está en que cuando tú empiezas a esconder la basura debajo de la alfombra, ¿no es Mm. cierto? Lo que estás generando es que no estás limpiando. Aquí cuando tú empiezas a esconder, ¿no es cierto?, este déficit debajo de la alfombra, el problema es que te estás endeudando más de lo que estás diciendo. Porque eh, si el gobierno hubiera hecho lo que correspondía, ¿no es cierto?, que era no quitarle los activos financieros a Corfo, sino sacarlos de tesorería, la deuda fiscal, deuda neta, no la deuda bruta, la deuda neta, sería más alta de lo que está mostrando el gobierno. Y por lo tanto, nos estaríamos mucho más cercanos a traspasar el 45% del PIB de lo que está mostrando hoy día el gobierno. Michelle, si este tipo de decisiones se siguen repitiendo, ¿podría deteriorarse la relación entre el Estado y agencias como Corfo, afectando también su autonomía, el rol en el desarrollo productivo? ¿Se ve eso como un riesgo real? Definitivamente, de hecho, del acta es bastante claro, digamos, que hay una molestia de Corfo con el hecho de que se le haya pedido vender parte de sus activos. En las mismas declaraciones que ha hecho el presidente Corfo, ha dicho, ¿no es cierto?, que esto podría afectar a futuro las acciones que puede realizar Corfo. Y sí, no, son cosas que no corresponden, no es la primera vez que a Corfo se le pide esto, ya lo había hecho el ministro Marcel previamente, y lo que demuestra esto es que cuando las instituciones dependen de un poder político, ¿no es cierto? Ujú. Y la amenaza es que el poder político te eche, tú terminas cediendo a las presiones y eso puede llevar a desfinanciar determinadas instituciones cuando lo que debería ser es funcionar transparentemente, ¿no es cierto? Y en este caso, si hay menos ingresos, gastar menos. Y en este caso, ¿quiénes son los que pierden más? ¿Corfo, el gobierno, los ciudadanos? ¿Quiénes pierden? Pierden los chilenos. Corfo no existe si no existen los chilenos contribuyentes, los chilenos pagadores de impuestos. El gobierno tampoco existe porque el gobierno y Corfo no tienen ingresos. Quienes tienen ingresos son los chilenos que pagan impuestos y esos impuestos sirven para financiar estas instituciones. Eso es algo que hay que entender y dejarlo sumamente claro. El gobierno no genera ingresos, los ingresos son de las personas. Y por lo tanto, cuando se empieza a esconder la información sobre qué está pasando con esos ingresos, qué está pasando con esos gastos, quienes están perdiendo la capacidad de manejar sus propios recursos son los chilenos. Estamos conversando con Michelle Lavé, economista, académica de la Facultad de Negocios de la Universidad San Sebastián. ¿Qué mensaje deja, Michelle, este episodio sobre la gestión del riesgo en ingresos muy volátiles, también como lo es el litio? Sí, mira, hay que entender que países como el nuestro tenemos eh, ingresos que son volátiles. Lo importante
es que haya transparencia en estas cifras, que haya transparencia en términos de ingresos y gastos. Y lo importante, como en cualquier familia, es que no se gaste más de lo que se recibe. ¿Qué señales debiese dar ahora el gobierno para recuperar la confianza y evitar también que esto vuelva a ocurrir? Yo creo que simplemente este gobierno ya no puede dar señales de confianza, ya esto ha sido como el cuento Pedrito y el Lobo, ¿no es cierto? En numerosas ocasiones ha Claro. roto la confianza de los ciudadanos, incluso de otras instituciones. Y lo que sí corresponde probablemente es repensar la regla fiscal en Chile, porque era una regla fiscal que estaba basada en la confianza, estaba basada en la palabra de honor, ¿no es cierto?, de que se iba a cumplir con los objetivos planteados, con el presupuesto fiscal, y si no se cumplía, no habían castigos efectivos. Lo que, por ejemplo, lo que dice la regla fiscal es, si no se cumple con los ingresos, lo que debe hacer el gobierno es recortar el gasto. Pero no hay castigo si no se recorta el gasto o si se dice que se va a recortar, pero no se recorta igualmente. Lo que vamos a tener que tener de aquí a futuro y lo que debemos exigir los ciudadanos es que, bueno, si es que los gobiernos no cumplen con su palabra y se comprometen con el Congreso, con un determinado presupuesto fiscal, deben cumplirlo. Y si los ingresos no alcanzaron, o se le pide permiso al Congreso o se les castiga directamente. Michelle Lavé, economista académica de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por esta explicativa conversación.